Bienvenidos a un nuevo vídeo de ABN para madres y padres. Estamos trabajando en un nivel aproximadamente de cuarto de primaria y vamos a hablar de la división con dos cifras en el divisor. Recordad que este es el tercer vídeo de una serie de tres en el que hemos visto en primer lugar un poco los requisitos que el alumno debía tener antes de enfrentarse al proceso de la división y repasamos cómo dividíamos con una cifra en el divisor. A partir de ahí hemos estado viendo que el proceso es exactamente el mismo, pero no nos sabemos la tabla de ese divisor que tiene dos cifras. Por ejemplo, para dividir entre 26 no nos sabemos la tabla del 26. Y habíamos visto en el segundo vídeo que el primer paso para trabajar esto era aprender a crear esa tabla del número con el que estamos trabajando, en este caso el 26. Después vimos que el paso siguiente era simplificar la tabla utilizando la escala y habíamos visto cómo la creábamos y cómo la utilizábamos para calcular la división que teníamos en este caso. Pues vamos a ver ahora cómo podemos reducir aún más esta escala y vamos a utilizar la escala sintética. Llamamos la escala sintética a una reducción o una simplificación de esa escala anterior. Lo primero que vamos a hacer es buscar entre qué números está el dividendo que nos ocupa, que es 1797, para repartir entre 26. Estamos hablando de repartir folios, 1797 folios, entre 26 alumnos. Para ello, lo primero que vamos a hacer es ir viendo que si yo multiplico 26 por 10 serán 260, no llego. Si multiplico por 100 serán 2600 y nos pasamos. Por lo tanto, entre esos dos números va a estar los cálculos que tenemos que hacer, por lo tanto ese será el suelo y el techo, es decir, el número más pequeño y el más alto. Calculamos la mitad para saber cuánto es por 50 y ya tenemos nuestra escala sintética. Con esta escala vamos a trabajar para resolver esta operación. Lo primero que hacemos es ver y estimar que 1797 está entre 1300 y 2600, es decir, el cociente estará entre 50 y 100. Por estimación vemos que estará por 60, porque al sumar 260 a 1300 serán 1560. Por 70 nos pasaríamos. Hacemos la resta y nos quedan todavía por repartir 237 folios. ¿Qué es lo que pasa? Que 237 folios no está en nuestra escala, porque el número más pequeño, nuestro suelo, era 260. ¿Qué hacemos ahora? Pues reajustamos nuestra escala, igual que la ampliábamos poniendo ceros, pues la reducimos quitando esos ceros que nos sobran. Ahora ya tenemos la escala por 1, por 5 y por 10, que es la que sí nos sirve para encontrar 237. Y vemos que está entre 130 y 260 y que está más cerca de 260. Por lo tanto, estimamos que puede caber a 9 folios para cada alumno, sería un total de 134. ¿Cómo sabemos que repartimos 134? El alumno puede hacerlo de dos maneras, multiplicando 26 por 9 mentalmente o restando a 260 26. Cada alumno elige el camino que más sencillo le parezca o en el que se sienta más cómodo. Sí que es cierto que, por ejemplo, cuando vamos a calcular por 7, es más rápido multiplicar 26 por 7 que ir restando 26 para calcular por 9, luego resto otra vez 26 para calcular por 8 y luego resto otra vez 26 para calcular por 7. Son menos cálculos si lo hacemos multiplicando, pero siempre dejamos que sea el alumno el que encuentre el camino más corto y el que a él le resulta más sencillo. Hacemos la resta y vemos que el resto nos daría 3, por lo tanto nuestra cuenta termina, repartimos 69 folios a cada alumno y nos quedan 3 folios que nos sobran. ¿Qué pasaría con divisiones más difíciles? Pues que lo haremos igual, el problema es que la división pues será un poco más difícil, pero el proceso es exactamente el mismo. Tenemos aquí una cuenta bastante grande, 124.896 para repartir entre 784 y vamos a ver que podríamos sacar la escala del 784, escala sintética. En este caso nuestro suelo es 100 y el techo es 1000. Hemos subido un poco más en la escala a la hora de buscar la escala sintética.
para ver con qué número no llegamos y con cuál nos pasamos. Siempre buscamos con cuál nos pasamos y ese será nuestro techo. Y el anterior, justo el anterior, será nuestro suelo. Calculamos la mitad y con esto ya podemos empezar a dividir. Vemos que tenemos que repartir 100 porque si repartiésemos 200 nos pasaríamos. Sería más que el dividendo que tenemos. Ponemos cuánto hemos repartido, hacemos la resta y nos quedarían 46.496 por repartir todavía. Tenemos aquí el problema de que nos salimos de la escala, por lo tanto reajustamos nuestra escala para poder seguir trabajando con ella. Igual que hicimos en el ejemplo anterior, y ahora volvemos a buscar y vemos que tenemos que repartir 50 a cada uno. Repartimos 39.200 y nos quedarían 7.296 por repartir todavía. De nuevo nos salimos de la escala, por lo que tendremos que volver a reducir para poder seguir trabajando. De esta manera ahora podemos ver que el cociente para repartir 7.296 serán 9, repartimos 7.056 a cada uno. ¿Cómo calculamos esto? Pues igual, podemos o bien restar a 7.840, restarle 784, o bien multiplicar 784 por 9. Restamos y nos quedarían 240 que no podríamos repartir entre 284. En este ejemplo vamos a intentar seguir para extraer decimales, para que veamos que el trabajo es exactamente el mismo. En este caso tendríamos que pensar en décimas o, si el alumno prefiere, pensar en dinero, pensar en céntimos. Si yo multiplico 30 o 3 por 784, me va a dar 2.352, pero como son décimas, serán 235,20. Hacemos la resta y me quedan 4,80. 4,80 no puedo repartirlo entre 784 a no ser que utilice milésimas, y los alumnos en este nivel no usan la milésima, por lo tanto, como ni repartiendo un céntimo o una centésima podríamos repartir, terminamos aquí la cuenta, resto 4,80, cociente 159,30. Como vemos, el proceso es el mismo. Sí que es cierto que al ser números mayores, pues es un poco más complejo. ¿Dónde está el riesgo aquí? Pues al ir multiplicando, por ejemplo, para calcular cuánto sería por 9, o restando para los restos parciales o para calcular también el cociente. Esto es un nivel bastante alto en el que el alumno ya ha practicado mucho antes de llegar aquí, por lo tanto esta capacidad de hacer multiplicaciones o restas con estos números tan grandes la debe de tener dominada. No se le deben poner este tipo de cuentas hasta que el alumno no tenga ese nivel. Simplemente hemos puesto el ejemplo para que veáis que el proceso sigue siendo siempre el mismo. Como hablábamos en los vídeos anteriores, algunos consejos para ayudar a nuestros alumnos. Pues ya habíamos dicho que los alumnos deben conocer las tablas. Yo utilizo esta secuencia a la hora de decirle a los alumnos que estudien las tablas. Los alumnos también deben trabajar la creación de las escalas, y en este caso ya de la escala sintética, practicar la estimación. Por ejemplo, pues si tenemos que dividir todos estos números por 45, tenemos la escala de 45 y vamos estimando cuánto habría que repartir a cada uno. Ya lo habíamos explicado también en el vídeo anterior. Más cosas que deben de trabajar los alumnos para ir adquiriendo esta destreza, pues practicar la resta en escalera. Para poder hacerla mentalmente hay que trabajarla primero por escrito. Y finalmente, pues practicar también la multiplicación mental de números de una cifra seguida de 0 por dos cifras. Esto es todo, espero que nos haya quedado un poco claro cómo dividen nuestros alumnos por el método ABN. Si tenéis alguna duda ya sabéis que podéis dejar algún comentario, yo trataré de ayudaros siempre en la medida que pueda, lo más rápido posible, y que esto simplemente es cuestión de abrir nuestra mente,
trabajar con ellos, entender cómo lo están haciendo y, y seguro que entre todos podemos ayudarles a adquirir todos estos procesos de una manera fácil, divertida y sin tanta dificultad.